conectada con nosotros Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para contarnos un poco la situación de los periodistas en estas jornadas tan tristes para el país. Buenas noches, Zuliana, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Cuesta hasta decir buenas noches después de la jornada vivida hoy. La verdad, yo estuve ayer en Cusco, ahora ya en Lima, pero estuvimos con nuestro colega Aldair Mejía, que como bien has sabido tú, que has estado siguiendo el caso también, ha tenido que salir de Juliaca porque peligraba su vida, ¿no? Luego de verlo de hoy, entendemos la rápida decisión no solo de Aldair, sino de los otros 3 fotoperiodistas que lo acompañaban en esta cobertura, primero en Cusco, luego en Juliaca, y conversar con él ha sido bastante revelador de lo que han vivido en Juliaca, Paola. Sí, Zuliana, quiero cortarte para que cuentes muy bien lo que ha pasado, quién es Aldair Mejía, dónde estaba, en qué circunstancias fue atacado y qué pasó después. Primero es quién es y qué le pasó el domingo pasado. Bueno, Aldair Mejía es fotoperiodista de la agencia de noticias CEFE, además un periodista al que los colegas lo conocemos porque está permanentemente siempre en cobertura o en Lima o en regiones de todo lo que es protesta social, o sea, no es alguien nuevo cubriendo este tipo de hechos, es más, el equipamiento que tenía para la cobertura era el que por lo menos te puede garantizar condiciones mínimas de seguridad. Aldair llevaba un casco bastante grande, que además es un casco que es resistente al tema de los proyectiles, con una inscripción grandísima de prensa, llevaba máscara antigas, llevaba la credencial de prensa al pecho. Era imposible decir que un efectivo policial no lo reconociera como periodista. Era bastante visible el trabajo que estaba haciendo, además de que un fotoperiodista siempre lleva su arma de trabajo en la mano, ¿no? Así que una cámara profesional es imposible no sé, escuchar argumentos entre que quieren manejar de confundirlo con un manifestante o demás. Eso es imposible porque él estaba completamente identificado como periodista. Aldair nos dice que durante su cobertura en Cusco, él estuvo los días previos haciendo cobertura de bloqueo de carreteras y demás en Cusco y no tuvo ningún problema ni con la población, que cuando ve la identificación y sabe que representan a prensa extranjera, generalmente no hay un clima de hostilidad con los colegas que se identifican como tal. Y cuando se trasladan a Juliaca, porque obviamente ¿se cortó un rato? El ¿Sí? nivel, sí. la toma fuerte se está viviendo justamente. ¿Sí? Sí, perfecto, sigue. Estamos de nuevo, creo, ¿no, Paola? Entonces, el nivel de represión está bastante fuerte en Juliaca. Ellos, como cualquier periodista, se dirigen a Juliaca. Eran 4 fotoperiodistas. Y desde que llegan, porque se dirigen a las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, empiezan a sufrir hostilidad. Aldair intenta hacer una fotografía de un ciudadano detenido por la policía en Juliaca y de inmediato viene la policía y le muestra la credencial de prensa y el policía intenta romperle la credencial, lo que hubiera sido terrible además para lo que seguía en su trabajo, para identificarse por la agencia y demás como fotoperiodista, pero además le dice: sal de aquí o te doy un tiro y no sales vivo de aquí, ¿no? O sea, esta primera escena, que es bastante gráfica de lo que sucede después, es lo que Aldair ayer nos decía, ¿no? A mí me marcaron desde que llegué, ¿no? Porque tuvo este primer incidente en la que había una amenaza de muerte clara. Él se aleja un poco de la zona del aeropuerto, había un clima bastante hostil y lo que nos decía, era la única persona con casco en la cobertura y que escuchaba a los efectivos policiales todo el tiempo decir: dale al del casco, dispárale en la cabeza al del casco. Nos decía que los efectivos policiales se movían a su alrededor y le intentaban intimidar, un poco apuntándolo con sus armas, le decían: prensa, vete de aquí, que eso luego además
lo vimos con prensa local, lo vimos con un colega de Exitosa en Puno, que era la policía diciéndole, ¿qué haces reporteando desde aquí? Vete para el otro lado, que es donde están los revoltosos, ¿no? O sea, lo que te configura que la prensa para los efectivos policiales son bastante incómodos. Él sigue haciendo su trabajo y horas después lo que tenemos es la imagen de un Aldair en el piso y con un hueco en la pierna producto de un proyectil, ¿no? La ciudadanía lo levanta, lo traslada junto al colega fotoperiodista que estaba al lado de la clínica americana y desde ahí empiezan a pasar cosas todavía mucho más preocupantes que el impacto del proyectil en la pierna. Porque él ingresa, le hacen los rayos X, es más, el primer informe que dan de los rayos X es fractura en la pierna derecha por impacto de perdigón. Y somos periodistas, creo que esa es una gran ventaja, de manera inmediata la fotoperiodista que estaba junto a él le hace una foto a ese reporte porque le dijeron que no se lo podían dar físico y eso va a ser un poco un documento fundamental en la investigación porque nos cuenta Aldair de que minutos después de que él ingresa a la clínica empieza a darse un movimiento inusitado en la clínica. Viene el responsable de la clínica e intenta hablar con él varias veces. Vienen 8 militares a la puerta de la clínica diciendo de que venían a dar seguridad al edificio de la SUNAT porque se estaba atentando contra infraestructura pública. Todos los colegas con los que hemos hablado en Juliaca nos dicen que el edificio de la SUNAT está bastante alejado, por lo menos una cuadra y media del frontis de la clínica americana. A nuestros colegas les prohibieron grabar dentro de la clínica, quienes lo estaban acompañando, les pidieron copias de los DNIs. El responsable de la clínica salió a decir, además, a pesar de ese primer reporte de rayos X, de que no se trataba de un perdigón, sino que había sido probablemente el impacto de una piedra, ¿no? Aldair nos cuenta de que había casi una junta médica mirando sus placas y a pesar de que una doctora le dijo que sí, que por el tipo de forado era un perdigón que había chocado en el hueso y que había salido por el mismo orificio, todos los otros médicos decían que no, que podía ser una piedra y demás. Sin embargo, hay una cosa, Paola, bien particular, ¿no? Y que nosotros nos preguntamos si fue una piedra, como aparentemente dicen los médicos, ¿por qué le pusieron la vacuna antitetánica? ¿No? Porque uno de los reportes que tenemos en su historia médica es justamente que lo primero, antes que se monte todo el escándalo y que probablemente sepan que ese era el periodista que había sido atacado por un perdigón, quien lo atendió de emergencia y quien hizo los rayos X y determinó que era fractura por impacto de perdigón, lo primero que determinó fue ponerle una vacuna antitetánica. Entonces, si luego los médicos dicen que era una piedra, no entendemos por qué le aplicaron la vacuna, ¿no? Así que creo que la historia cae por sí sola. Es más, la clínica, que a nosotros nos parece reprobable, le obligó a firmar un documento porque primero no querían que se vaya de la clínica, le dijeron que esta fractura daba para 2, 3 días dentro de la clínica. Él pidió el acta voluntaria porque no sentía seguridad de quedarse en la clínica, además luego de todo este cambio de versiones. Y la clínica lo obliga a firmar un documento en el que autoriza determinada terminología para referirse a la lesión que había sufrido, ¿no? O sea, intentaba desde todo punto de vista evitar mencionar la palabra perdigón, ¿no? Lesión por objeto desconocido y entre otras cosas, ¿no? Así que nosotros tenemos claro de que está ese primer reporte médico de rayos X, está el tema de la vacuna, está toda esta suerte de movimientos extraños que se produjeron en la clínica, que no son solo las de los militares. Él nos dice que todo el tiempo intentaron que él esté solo, que no pueda reunirse con el resto de colegas. Sin embargo, siempre la presión que tenemos como hombres y mujeres de prensa hace que ingreses, que no permitas que se intenten vulnerar ese tipo de derechos, así que nuestros colegas lograron estar con él, hacer algunas fotos, coger algunas declaraciones, pero terrible, terrible. Y eso no ha acabado ahí, Paola. Aldair nos decía que ha recibido muchas llamadas, incluso de números desconocidos. A la clínica se acercó un representante del Ministerio del Interior. Obviamente pensamos que probablemente queriéndole sacar declaraciones.
Obviamente Aldair se negó, él sabía que era su derecho no declarar en ese momento y sin tener algún abogado, pero esto nos hace presumir que en lo que se van a enfocar es en derribar la línea argumental del Perdigón, ¿no? Lo que quieren dar a entender es que fue una piedra o cualquier otro objeto y librar de responsabilidad a los efectivos policiales. Claro, además, una de las cosas que ha pasado, que digamos que no se lo esperaban y que desgraciadamente en este país y en estas circunstancias, desgraciadamente lo digo porque la víctima ha sido Aldair Mejía, pero lo que no se esperaba la policía ni el gobierno es que Aldair Mejía pertenece a la agencia española EFE. Entonces, no esperaban que la agencia española EFE reclame y pida sus derechos, como hay que pedir cuando un periodista es atacado en una circunstancia que hace su trabajo, y porque la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú hizo un comunicado muy duro en el cual señalaba, leo una parte que dice: puede que seamos un testigo privilegiado e incómodo, pero cumplimos un deber moral con la sociedad. Protestamos y pedimos a las autoridades peruanas sancionar todo exceso policial, así como investigar los ataques de manifestantes contra periodistas de medios locales. Este comunicado de la prensa extranjera ha dado la vuelta al mundo y eso es, digamos, muy mala prensa para lo que está pasando fuera del país. Y eso ha hecho que el gobierno hasta el día de hoy no haya, digamos, no haya podido hacer todo lo que tú estás señalando, Zuliana, pero también quisiera que cuentes un poco cómo el colega ha tenido que pedir su alta voluntaria para irse a Cusco porque no se sentía seguro en Puno. ¿Qué hubiera pasado si el colega hubiera sido de un medio local de Puno? Y te aseguro, Paola, que no se sentía seguro en Puno y que no se siente seguro ahora. ¿No? La sensación de inseguridad que tiene Aldair respecto a todo lo que ha pasado, creo que es reflejo del nivel de inseguridad que tenemos como un país como el nuestro cuando el agresor es un agente policial. Esta no es la primera vez que hemos vivido este tipo de situaciones. Estas últimas semanas sucedió también probablemente una agresión de un calibre menor contra Walter Upiú, que le dijeron: a mí me llega altamente que seas prensa, que es como una frase bastante recurrente en los efectivos policiales, porque nos decían los fotoperiodistas que acompañaban al Aldair, de que la policía le decía: a mí no me importa que seas prensa, ¿no? Después de que el Estado dice de que ellos dan todas las garantías para la actividad periodística y demás. Pero esto ya lo hemos vivido, ¿no? A mí me venía a la cabeza, hoy charlando con algunos colegas, lo que aquí pasó con Rudy Gualpa, Paola, ¿no? Un colega que perdió la visión de uno de los ojos por disparo de un perdigón, lo que pasó con Atok, quien era fotoperiodista de Perú 21, cuando dio cobertura a esta protesta que había respecto al peaje de Puente Piedra y por irnos a un periodo más cerca, la represión que se vivió en las movilizaciones en torno al 14N en el 2020, hoy siguen impunes. Y ese es el gran problema, de que cuando se producen estos casos, el Estado te dice: ah, mira, ya fue enviado a inspectoría de la policía, ya se van a individualizar responsabilidades, pero pasa el tiempo y no hay nada, ¿no? O sea, nosotros, si hoy vemos el 14N, y ojo, en el 14N hablamos especialmente, entre varios otros, del caso de Alonso Chero, que le sacaron esta canica de vidrio de la espalda, Alonso Balbuena. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes son los efectivos que resultaron responsables de ese ataque a nuestros colegas? Ese es el problema, de que el Estado cierra estos casos diciendo: ya está en inspectoría la policía y queda ahí. Y esa impunidad hace que en situaciones como esta los efectivos policiales se sientan con carta libre para cometer este tipo de atropellos, sabiendo que a la interna no va a pasar absolutamente nada. Una de las cosas que hay que recordar es que las autoridades tienen que responder por los periodistas que están en las zonas, pero desgraciadamente no sucede. Y desgraciadamente digo porque lo ideal sería que los periodistas tengamos la total seguridad cuando estamos cubriendo hechos de violencia. Nosotros, digamos, no es que uno se ponga en la línea de fuego, pero tratas de cubrir para que la democracia conozca lo que está pasando, ¿no? Los hechos del 14N
a los periodistas que cubríamos y que no éramos periodistas, que no éramos fotógrafos ni fotoperiodistas, igual nos chancaban, porque la idea era que no se cuente nada y las canicas de vidrio las vimos dar vueltas. ¿Hay alguna respuesta oficial, Zuliana, por lo que está pasando en Perú? ¿Va a venir una comisión interamericana, miembros de la comisión el 11 y el 13? ¿Qué se espera en respuesta de lo que ha pasado? Mira, desde la oficialidad, Paola, en honor a la verdad, solo 2 respuestas técnicas, ni siquiera desde instancias netamente políticas. La Defensoría del Pueblo, que sí hay que reconocerlo, que ha mostrado interés por el caso, no solo esta semana, por desgracia, no en el contexto de violencia, pero ojo, también en Perú hemos tenido el intento de asesinato de 2 periodistas que denunciaban a una autoridad local en Bellavista, pero la Defensoría del Pueblo, por lo menos en los casos que hemos denunciado, prácticamente en el último mes, desde el 7 de diciembre hasta hoy, sí ha sido una entidad que llama a los periodistas agredidos, que un poco los ayuda a interactuar en la defensa pública, y con todas las limitaciones que tiene, de alguna forma el mecanismo del Ministerio de Justicia muestra preocupación, ¿no? Pero de ahí no se pasa, políticamente. A ver, lo que le ha pasado a Aldair ayer, un proyectil en la pierna, no es cosa leve, ¿no? La actuación que hemos registrado desde el 7 de diciembre hasta hoy de represión policial en Huacho, con efectivos policiales que han intentado borrarle material, quitarle celulares a periodistas que estaban haciendo cobertura, llevando registro de detenciones de ciudadanos en Lima con fotoperiodistas, uno de ellos de Huayca, que también a mí me llega que seas periodista, te impido tomar registro de el uso excesivo de la fuerza de efectivos policiales, lo que pasó con Walter Ipiú, ahora con Aldair Mejía, pero también con 2 periodistas locales en Juliaca, tanto el corresponsal de Exitosa Puno como de otra radio local, demuestran de que hay carta libre para actuar, y el gobierno probablemente esta semana, que estará aquí como parte de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, que es justamente relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, probablemente dirá que está iniciando las diligencias, que esto ha sido mandado a inspectoría y demás, que ellos son respetuosos con el trabajo de los periodistas, pero pueden decir de todo verbalmente, pero en la práctica queda demostrado de que no son hechos aislados, de que hay ataques sistemáticos a los periodistas, y entendemos por qué. El periodista está ahí para registrar. O sea, si en este momento se están produciendo excesos en el uso de la fuerza, asesinatos como los que hemos visto hoy en Juliaca, lo menos que quieren es que quede registro videográfico, fotográfico de lo que está pasando, y por eso es que nuestro papel en terreno es incómodo. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y seguiremos